¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hay días en los que todo parece ir mal desde el primer momento? ¿Por qué despiertas y ya sientes que algo pesa dentro de ti? Puede que no sea el trabajo, ni los conflictos, ni siquiera los pendientes acumulados. Quizás simplemente es que comenzaste tu día sin poner a Dios en primer lugar, y cuando eso ocurre, todo lo demás empieza a perder su equilibrio, porque cuando Dios no es tu inicio, el resto pierde sentido. Pero cuando decides colocarlo al frente de tu día, algo poderoso cambia en tu interior. Se acomoda tu paz, se fortalece tu mente, se aclara y tu espíritu encuentra descanso. No te estoy hablando desde una estructura religiosa, sino desde lo profundo de una experiencia que transforma de verdad, porque hay una fuerza real que desciende cuando decides buscar a Dios antes que todo. No es superstición, no es rutina, es el soplo de vida que refresca tu alma en ese instante tan sagrado, cuando todo está en silencio, y apenas despiertas. Ese primer momento del día puede marcar la diferencia, como una raíz que necesita agua. Tú necesitas a Dios para florecer y avanzar. Quizás llegaste a este video porque tu corazón lo estaba pidiendo, una palabra, una pausa, un motivo para seguir. Y te digo algo, no. Esto no fue coincidencia. Fue Dios quien te trajo aquí para decirte con amor: ponme primero y verás cómo todo empieza a cambiar. Si ya sientes que este mensaje está tocando algo dentro de ti, ayúdame a extenderlo a otros, regalando un like, comentando y compartiendo este video. No sabes cuántas personas están solas, sin una iglesia, sin una guía, sin un lugar donde sentir a Dios. Tú puedes ser el puente que conecte a alguien con el cielo con solo un gesto sencillo. Créeme, tu acción también es parte del plan de Dios. Si deseas escribir algo en los comentarios, te invito a que dejes esta frase corta pero poderosa que refleja todo este mensaje. Dios primero siempre. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás por escuchar puede ser el inicio de una vida completamente diferente. Quédate hasta el final, porque ese último instante puede ser el más especial de todos. Parte 1. El orden espiritual del día comienza antes de abrir los ojos. ¿Sabías que la manera en que comienzas el día tiene más impacto de lo que te imaginas? Y no estoy hablando solo de hábitos o de rutinas productivas. No me refiero a que tomes agua con limón al despertar o que medites 5 minutos antes de salir de la cama. Estoy hablando del orden espiritual, ese momento invisible pero poderoso, donde decides si comenzarás tu día en tus propias fuerzas o con las fuerzas de Dios. Y aquí es donde muchos fallamos sin darnos cuenta, porque el problema no es que no amemos a Dios, el problema es que no lo colocamos primero. Nos despertamos, agarramos el celular, pensamos en los pendientes, nos levantamos con prisa, nos lanzamos al caos del día. Y después, cuando las cosas empiezan a salir mal, cuando nos sentimos angustiados, confundidos o desbordados, recién ahí recordamos buscar a Dios. Pero para entonces ya vamos corriendo cuesta abajo. Y no, esto no es para culparte, no es para que te sientas mal. Al contrario, es para abrir los ojos espirituales y que veas lo que pasa cuando inviertes el orden. Porque cuando colocas a Dios en el primer pensamiento, en la primera palabra, en el primer suspiro del día, todo comienza a alinearse. No porque los problemas desaparezcan, sino porque Dios ocupa su lugar en tu corazón, y eso lo cambia todo. Mira, el Salmo capítulo 5, verso 3 dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré». Esa frase no está puesta allí por casualidad. David, el salmista, entendía algo que muchos han olvidado. La comunión con Dios no es algo que se deja para cuando sobre tiempo, es algo que se busca cuando apenas empieza el día. Porque el alma humana, como una vasija vacía, necesita ser llenada por el Espíritu de Dios antes de enfrentar cualquier cosa. Y dime algo, ¿qué pasaría si cambiaras ese impulso automático de ver las redes sociales por el impulso de abrir la Biblia, aunque sea con los ojos entrecerrados? ¿Qué pasaría si antes de preocuparte por el desayuno o la reunión pendiente, dedicaras un momento íntimo
para agradecerle a Dios por un nuevo día de vida. No necesitas una hora, no necesitas palabras perfectas, solo necesitas un corazón que decida desde el primer instante decir: Dios, hoy te necesito, hoy te pongo primero, hoy no quiero avanzar sin ti. Cuando haces eso, algo poderoso ocurre. Tu día no solo cambia en lo externo, cambia en lo interno. Tus pensamientos se ordenan, tus emociones se calman, tus decisiones se filtran con sabiduría, porque has decidido comenzar el día desde lo alto, no desde el suelo. Has puesto tus pies en la roca, no en la arena movediza de tus propias preocupaciones. Y puede que digas: pero yo no sé orar. Y yo te digo: no necesitas saber orar como un predicador, solo necesitas hablarle como le hablas a alguien que amas, porque eso es Dios, un padre, un amigo, un refugio, alguien que no te juzga por cómo te expresas, sino que se alegra simplemente porque decidiste buscarlo. Es ese instante de intimidad donde te rindes, donde le das espacio, donde le dices: aquí estoy, te necesito. Y créeme, Él responde. No siempre con truenos o milagros instantáneos, pero sí con esa presencia suave que llena todo, que fortalece sin palabras, que abraza sin manos, que renueva sin ruido. Por eso te repito algo muy importante. La clave no está en cuántas cosas haces en el día, sino en quién está al centro de lo que haces. Porque hay gente que corre, trabaja, lucha, da vueltas, resuelve 1000 cosas, pero vive agotada, confundida, sin rumbo. ¿Por qué? Porque hacen todo sin dirección espiritual. Pero hay otros que tal vez tienen menos, hacen menos, pero caminan en paz, con claridad, con propósito. ¿Y cuál es la diferencia? Que pusieron a Dios primero. Ahora quiero que lo pienses así. Cuando tú colocas a Dios en el inicio de tu día, no es que lo estás dejando en el pasado mientras tú avanzas. Es que Él va delante de ti. Él abre caminos. Él suaviza senderos. Él te ayuda a ver lo que tú no puedes ver. Y eso marca una gran diferencia entre tener un día más o tener un día transformado. Parte 2. Poner a Dios primero no cambia el mundo. Cambia cómo lo enfrentas. Hay una realidad que todos compartimos, sin importar edad, país o condición. Vivimos en un mundo que va demasiado rápido. Todo se mueve con prisa. Todo exige resultados. Todo empuja. Y cuando abres los ojos por la mañana, lo primero que te saluda no siempre es la paz, sino el deber, el reloj, las cuentas, las responsabilidades, la rutina. Y si no estás bien anclado espiritualmente, es muy fácil dejarte arrastrar. Es como estar en medio de un río caudaloso. Si no tienes un punto firme donde sujetarte, la corriente te lleva. Y aquí es donde poner a Dios primero cobra aún más sentido. Porque poner a Dios primero no significa que todo será perfecto, ni que tendrás un escudo invisible para evitarte problemas. Lo que realmente significa es que vas a estar mejor equipado para enfrentarlos, que no vas a estar solo, que tus pensamientos no serán guiados por el miedo, sino por la fe, que cuando algo salga mal, tendrás la sabiduría para responder y no para reaccionar, que si alguien te hiere, sabrás cómo sanar sin vengarte. Y si algo no sale como lo planeaste, recordarás que Dios sigue teniendo el control. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No se trata solo de una frase bonita o de una disciplina espiritual. Se trata de transformar la manera en la que vives. Porque poner a Dios primero es como ponerte una armadura invisible cada mañana. Es una cobertura del alma que te sostiene incluso cuando todo lo demás se desmorona. Y quiero que lo pienses con un ejemplo simple. Imagina que tienes una lámpara, muy bonita, muy costosa, pero si no la conectas a la fuente de energía, no importa cuánto valga, no sirve de nada, no alumbra, no cumple su propósito. Ahora bien, tú puedes ser una persona brillante, con dones, con talento, con ideas, con visión, pero si no te conectas a Dios cada mañana, te vas a apagar, vas a caminar por inercia, vas a desgastarte por dentro, porque lo que te recarga no es el café ni la música motivacional, ni siquiera dormir 8 horas. Lo que realmente te da luz
es conectarte con la fuente de vida, que es Dios mismo. Por eso Jesús decía en Mateo capítulo 6, verso 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mira el orden, primero Dios, después lo demás, no al revés. Él no dijo, «Ocúpate de todo lo urgente, y si te queda tiempo, búscame». Number dijo, «Búscame primero, y todo lo demás te será añadido». Es una promesa, es una instrucción clara, es una llave que abre la puerta de la paz verdadera. Y te digo algo más, desde el corazón. Muchas veces el caos que sentimos no viene del exterior, sino de un alma desconectada de su Creador. El estrés, la ansiedad, la frustración, a veces no son por lo que pasa afuera, sino por lo que no pasa dentro de nosotros. Y es que, cuando no hay oración, cuando no hay presencia, cuando no hay esa conversación íntima con Dios, empezamos a sentirnos vacíos. Y el vacío lo intenta llenar todo. Redes sociales, compras, relaciones, entretenimiento, trabajo. Pero nada de eso llena el corazón como lo llena Dios. Así que te invito a que hoy te cuestiones. ¿A quién le estás entregando tus primeras palabras al despertar? ¿A qué estás conectando tu espíritu cada mañana? Porque ese primer contacto define muchas cosas. Si tu primer contacto es con la preocupación, vivirás el día agobiado. Si es con la prisa, vivirás el día estresado. Pero si es con Dios, vivirás el día con propósito, con dirección, con firmeza. Y algo más. Poner a Dios primero también es una forma de humildad. Es reconocer que, aunque tengas habilidades, metas y planes, necesitas su guía. Es como decirle, «Señor, gracias por un nuevo día. Yo tengo mis ideas, pero tú conoces lo que vendrá. Dirige mis pasos, endereza mis caminos, protégeme de lo que yo no puedo ver, y ayúdame a vivir este día como tú quieres, no como yo creo». No es una fórmula mágica, no es una superstición, es una relación, un vínculo real que transforma. Y cuando esa conexión es diaria, constante, sincera, tu vida empieza a tomar otra forma. Lo que antes te destruía, ahora te enseña. Lo que antes te confundía, ahora te guía. Y lo que antes te detenía, ahora se convierte en parte del plan que Dios tiene para ti. Así que, si hoy entendiste esto, ya diste el primer paso. Solo falta que mañana, cuando abras los ojos, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, pienses primero en quién está contigo y le digas, «Dios, hoy te pongo primero, porque sin ti simplemente no quiero avanzar». Parte 3. Cuando Dios es primero, tu identidad se redefine y tus batallas cambian. Hay algo que muchos no ven cuando comienzan a poner a Dios primero, y es que no solamente cambia su día, cambia ellos mismos. Porque cuando tú decides buscar a Dios al despertar, cuando lo colocas en ese primer espacio sagrado del día, Él no solo te da paz o dirección para ese momento, Él comienza a transformar tu interior. Y eso, alma mía, es más poderoso que cualquier bendición externa. Piénsalo así. Todos los días, desde que abrimos los ojos, nos enfrentamos a un mundo que intenta definirnos. Las redes sociales te dicen quién debes ser. El trabajo te exige que produzcas para valer. La sociedad te presiona con estándares imposibles. Las heridas del pasado susurran mentiras sobre tu valor. ¿Y qué pasa cuando tú no has establecido tu identidad en Dios desde temprano? Que todas esas voces terminan teniendo más peso que la voz de tu Creador. Pero cuando tú decides comenzar tu día con Dios, algo distinto ocurre. Tú escuchas primero lo que Dios dice de ti, antes de que el mundo tenga la oportunidad de confundirte. Él te recuerda, «Eres mi hijo, eres mi hija, te amo, estoy contigo, no estás solo, no estás perdida, no necesitas demostrarle nada a nadie para que yo te valore». Y esa verdad, cuando la recibes al comienzo del día, te da una seguridad que nada ni nadie puede robar. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, no solamente guías tus decisiones con Él, también recuerdas quién eres en Él. Y eso es clave.
porque los ataques espirituales más sutiles no vienen en forma de enfermedades o tragedias. Vienen como confusión interna, como pensamientos que dicen que no vales, que no puedes, que no sirve de nada intentarlo, que estás solo, que Dios se olvidó de ti. Pero si al despertar te armas con la palabra, con la oración, con el Espíritu de Dios, entonces esos pensamientos no te gobiernan, porque tu alma ya fue nutrida, tu espíritu ya fue fortalecido y tu mente ya fue alineada. Y no solo eso, cuando pones a Dios primero, tus reacciones también cambian. Lo que antes te enojaba, ahora te da compasión. Lo que antes te frustraba, ahora lo ves como un proceso. Lo que antes te tumbaba, ahora lo enfrentas con una fe firme. Porque la presencia de Dios no solo te consuela, te transforma. Y esa transformación ocurre cuando Él ocupa el centro, no los márgenes de tu vida. Te comparto algo más profundo aún. En Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, dice: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esa palabra, reconócelo en todos tus caminos, también aplica al comienzo del día. Porque cuando reconoces a Dios antes de hacer cualquier otra cosa, le estás diciendo: «Señor, sin ti me puedo equivocar, pero contigo estoy guiado». Estás rindiendo el control y al mismo tiempo estás tomando el control espiritual de tu jornada. Y aquí está lo más hermoso. No necesitas ser perfecto para poner a Dios primero. No necesitas tener una vida limpia, ni sentirte santo, ni saberte la Biblia de memoria. Solo necesitas un corazón sincero y dispuesto. Un corazón que diga: «Estoy cansado de empezar los días en automático. Estoy cansado de depender solo de mí. Quiero comenzar mi día con Dios. Quiero que Él me dirija, me forme, me levante. Quiero vivir con Él, no solo saber de Él». Porque te lo digo con todo el amor que hay en estas palabras. Cuando tú decides poner a Dios primero, las batallas que antes perdías, comienzas a ganarlas. Y no porque seas más fuerte, sino porque ahora no peleas solo. Dios va contigo. Su presencia te cubre, su sabiduría te guía, su paz te protege y su amor te renueva cada día como un manantial que nunca se seca. Entonces, no se trata de tener días perfectos, se trata de tener una conexión constante con quien es perfecto. No se trata de no tener luchas, se trata de saber quién pelea contigo. No se trata de no cometer errores, se trata de no caminar lejos del único que puede redimir tus errores. Por eso, cuando pongas a Dios primero, tu identidad será sólida, tu espíritu será fuerte y tus pasos serán firmes. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque tú has sido renovado por dentro. Y lo que cambia dentro siempre termina cambiando lo que ocurre fuera. Parte 4. Cuando Dios es primero, también cambia tu manera de amar y relacionarte con los demás. Poner a Dios primero no solo es un acto personal entre tú y el cielo. No es algo que se queda encerrado en el cuarto donde oraste o en el rincón silencioso donde lo buscaste al despertar. Poner a Dios primero también tiene consecuencias en tu vida diaria, en tu trato con la gente, en tus reacciones, en tus palabras, en tus decisiones más cotidianas. Y eso, alma mía, es donde se empieza a notar que Dios ya no está en segundo plano, sino en el centro de tu ser. Mira, hay algo que tal vez no se dice tanto, pero que es verdad. No puedes dar lo que no tienes. Si no estás lleno de paciencia, difícilmente responderás con calma. Si no estás lleno de amor, terminarás actuando con dureza. Si no estás lleno de paz, serás presa fácil del conflicto. Y la única forma real de llenarte cada mañana de esas cosas es yendo a la fuente, la presencia de Dios. Cuando colocas a Dios primero al despertar, no solo estás buscando su guía, estás recibiendo su carácter. Estás dejando que su espíritu moldee tu forma de ver al otro, y eso transforma absolutamente todo. Porque comienzas a tratar a las personas no como se merecen, sino como Dios te trata a ti, con misericordia,
con gracia, con comprensión. Tus respuestas cambian, tus silencios son más sabios, tus palabras son más suaves. Incluso cuando te provocan, cuando te hieren, cuando no te entienden, tú no reaccionas como antes, porque no estás actuando desde la carne, sino desde un corazón que fue fortalecido en la presencia de Dios al comenzar el día. Y no es que dejes de sentir dolor o enojo, no se trata de anular tus emociones, se trata de que ahora sabes qué hacer con ellas. Ya no explotas, ahora respiras y oras. Ya no juzgas con rapidez, ahora escuchas con empatía. Ya no criticas con dureza, ahora intercedes en silencio. Todo eso, toda esa madurez emocional y espiritual, nace en el lugar secreto, al amanecer, cuando pones a Dios primero. Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Es decir, la marca más visible de alguien que camina con Dios no es lo que predica, sino cómo ama. Y ese amor no se puede fingir. Ese amor nace del encuentro diario con aquel que es amor. Porque si tú no te llenas de Dios por la mañana, el mundo va a vaciarte rápidamente. Te va a drenar con discusiones, con malos entendidos, con frustraciones, con noticias negativas, y si tú no estás lleno del Espíritu, es fácil que actúes como todos. Pero tú no fuiste llamado a actuar como todos. Tú fuiste llamado a actuar como Cristo, y para eso necesitas comenzar cada día buscándolo a Él. Tal vez te estás preguntando, ¿por qué si amo a Dios todavía tengo tantas fallas en mis relaciones? ¿Por qué exploto con quienes amo? ¿Por qué me siento frustrado con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, con mis compañeros? Y la respuesta puede ser esta: amas a Dios, pero no estás poniendo a Dios primero. Estás corriendo antes de recibir dirección. Estás hablando antes de orar. Estás reaccionando desde tus heridas, no desde la paz que Él quiere darte. Pero todo eso puede cambiar, y no con grandes esfuerzos externos, sino con una sola decisión: poner a Dios al principio de tu día. Cuando lo haces, incluso las discusiones tienen otro tono. Los desacuerdos no terminan en gritos, sino en reflexión. Las heridas no te destruyen, te enseñan. Y eso no significa que los demás cambien, significa que tú ya no eres el mismo. Porque Dios ha trabajado contigo desde temprano, ha tocado áreas que estaban dormidas, ha revelado actitudes que necesitaban ser sanadas. Y eso, alma mía, se nota, se siente, se vive. Y te digo algo más, muy importante. Cuando pones a Dios primero, también aprendes a poner límites con sabiduría. Porque el amor no siempre dice sí. A veces, el amor también se expresa con un no, pero con firmeza y paz. Porque Dios no solo te enseña a amar a otros, también te enseña a amarte a ti mismo, a reconocer cuándo algo te está afectando, cuándo necesitas detenerte, cuándo es momento de guardar silencio y confiar. Y esa sensibilidad espiritual no aparece de la nada, nace cada mañana, cuando decides que tu relación con Dios es más importante que cualquier otra cosa. Por eso hoy quiero que te lo grabes en el alma. Poner a Dios primero no solo cambia tu día, cambia tu forma de amar, tu forma de hablar, tu forma de construir relaciones saludables y llenas de propósito. Porque ya no amas desde tus heridas, sino desde la plenitud que solo Dios puede darte. Y eso transforma todo lo que tocas, todo lo que dices, todo lo que siembras. Parte 5. Cuando Dios es primero, tus decisiones se alinean con tu propósito eterno. Muchas personas hoy viven con un anhelo profundo de propósito, pero también con una gran carga de confusión. Saben que quieren algo más, saben que no están donde deberían estar, que les falta algo, pero no logran ver con claridad qué camino tomar. Y eso pasa, alma mía, porque muchas veces tomamos decisiones desde la emoción, desde la presión, desde el apuro, o peor aún, desde el miedo. Pero cuando tú pones a Dios primero en tu día, en tu vida y en tus decisiones, todo comienza a tomar una forma distinta. Ya no decides por impulso, decides con dirección. Ya no eliges por necesidad, eliges con sabiduría. Porque ahora sabes que no estás actuando solo,
estás caminando junto a Dios. Y no se trata de escuchar una voz audible del cielo cada mañana, no. Se trata de una sensibilidad espiritual que se va formando en ti cuando cada día, al despertar, decides buscar primero al Señor. Esa práctica constante, esa comunión genuina, abre tus ojos espirituales. Y lo que antes te confundía, ahora lo puedes ver con mayor claridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a iluminar tu entendimiento, a filtrar tus pensamientos, a señalarte caminos, a corregirte a tiempo, y eso es invaluable. El libro de Isaías, capítulo 30, verso 21 dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa es la promesa para el que camina con Dios desde temprano. Esa es la guía sobrenatural que se activa cuando decides que Dios sea tu primer pensamiento del día. Porque la verdad es esta: todos tomamos decisiones todos los días, desde las más pequeñas como qué comer o a quién responderle un mensaje, hasta las más grandes como cambiar de empleo, iniciar una relación, salir de un lugar, decir que sí a un compromiso o decir que no. Y esas decisiones, por pequeñas que parezcan, tienen un impacto en tu vida, en tu futuro, en tu alma. Y si no estás alineado con Dios, puedes terminar construyendo una vida que no se parece en nada al propósito que Él soñó para ti. Pero cuando Él es primero, cuando ya lo has puesto en el trono de tu corazón cada mañana, no necesitas adivinar. Él te guía, te muestra puertas, cierra otras, te da paz cuando es sí, te inquieta cuando es no. Te confirma en la palabra, te habla en lo secreto, te impulsa con fe o te detiene con amor. Porque no es un Dios lejano, es un Padre cercano que quiere lo mejor para ti. Y ese discernimiento espiritual que muchos anhelan, no viene por arte de magia, viene por relación constante con Dios. Y te lo digo con todo el corazón, cuando Dios está primero, tus decisiones no solo cambian, tú cambias. Porque ahora ya no eliges desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no actúas desde el temor, sino desde la confianza. Ya no decides para impresionar a otros, sino para agradar a Dios. Y eso, alma mía, te da una libertad increíble, porque ya no estás atado a la opinión ajena, ni al qué dirán, ni a la presión social. Estás guiado por el Espíritu, y eso te da una seguridad que el mundo no puede ofrecer. Y sí, habrá momentos donde no todo sea claro de inmediato. Habrá decisiones difíciles, habrá procesos que parezcan oscuros. Pero incluso en esos momentos, si ya has puesto a Dios primero, Él te sostendrá. Porque lo pusiste al frente antes de avanzar, y si Él va delante, aunque no veas el camino completo, puedes dar un paso con fe, sabiendo que no estás caminando solo. Además, cuando Dios está primero en tu día, empiezas a notar algo increíble. Él comienza a alinear las oportunidades con tu propósito. Las personas adecuadas llegan, las puertas correctas se abren, las ideas justas aparecen. Y eso no es suerte, es dirección divina. Es el resultado de haber sembrado comunión, de haber entregado tu agenda y tus planes al Señor al despertar. Porque Dios honra al que lo honra. Y si tú decides cada día ponerlo a Él primero, puedes estar seguro de que Él pondrá orden, propósito y favor en todo lo demás. Por eso hoy quiero decirte algo que debes guardar en lo más profundo de tu corazón. Tu vida no necesita más velocidad, necesita más dirección. Y esa dirección no la vas a encontrar en el ruido del mundo, ni en los consejos apresurados de la gente, ni en tu propio razonamiento humano. Esa dirección la encuentras cuando cada mañana haces una pausa, cierras los ojos y le dices: Dios, guíame. Hoy no quiero decidir solo. Hoy no quiero caminar sin ti. Hoy te pongo primeros y créeme, esa oración dicha con sinceridad abre caminos que jamás podrías abrir por ti mismo. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás comienza a fluir según su voluntad perfecta. Y esa voluntad, alma mía, siempre es mejor que cualquier plan que tú puedas imaginar. Parte 6.
Cuando Dios es primero, el dolor ya no te destruye, te moldea. Hay momentos en la vida que no entendemos, etapas donde todo parece ir al revés, donde las oraciones no son respondidas como esperábamos, donde las puertas se cierran, donde las personas se van, donde los sueños se detienen. Y en esos momentos lo más fácil es pensar que Dios no está, que se olvidó, que se alejó, que dejó de escuchar. Pero la verdad, la que solo se entiende con madurez espiritual, es esta: cuando Dios está primero, incluso el dolor tiene propósito. Mira, si tú has comenzado a poner a Dios primero cada mañana, algo comienza a pasar dentro de ti. Aprendes a interpretar tu dolor con ojos espirituales. Ya no ves la prueba como un castigo, sino como una herramienta. Ya no ves la pérdida como el fin, sino como parte de un proceso mayor. Ya no ves la espera como una tortura, sino como un campo de entrenamiento para tu fe. Porque ahora entiendes que Dios no solo se mueve en la bendición, también se mueve en el silencio. Y eso, alma mía, solo lo puede comprender un corazón que ha aprendido a buscarlo antes de buscar respuestas. Y te lo digo desde lo más profundo: cuando Dios es primero, la herida no te rompe, te enseña. Porque tu corazón ya no está expuesto al viento, está cubierto por la presencia. Estás fortalecido desde temprano. Has recibido palabra, has orado, has rendido tu agenda, has entregado tus temores. Y eso, aunque no cambie la situación de inmediato, cambia tu manera de atravesarla. Porque ya no pasas la tormenta solo, ya no enfrentas el día a tu manera. Has sido equipado por Dios antes de salir al campo de batalla. Hay un versículo poderoso en el Salmo capítulo 30, verso 5, que dice: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y yo te pregunto, ¿cuál mañana? ¿Una mañana literal? ¿Una fecha exacta? Number. La mañana a la que se refiere la Escritura es ese momento en el que decides poner a Dios primero, aunque todavía duela. Es esa decisión sagrada de despertar y decir: Señor, aún con lágrimas, aún sin entender, hoy también te elijo. Hoy también te busco. Hoy también te pongo primero. Y es en ese tipo de fe donde Dios se manifiesta con más poder. Porque no es difícil amar a Dios cuando todo está bien. Lo valiente es amarlo cuando todo duele. Es fácil ponerlo primero cuando tienes tiempo, salud y recursos. Pero cuando estás roto, cansado, confundido, y aún así te levantas a buscar su presencia, eso toca el corazón de Dios de una forma que no imaginas. Y te prometo esto: cada lágrima que has derramado en secreto, cada oración que hiciste sin fuerzas, cada mañana en la que te sentiste vacío, pero igual decidiste decir: Dios, aquí estoy, todo eso está sembrando una cosecha que no será en vano. Porque Dios honra al que lo honra, y si tú lo estás poniendo primero incluso en medio de tu temporada más difícil, entonces lo que Él está preparando para ti será más grande que cualquier pérdida que hayas sufrido. Además, poner a Dios primero en medio del dolor te protege de la amargura. Porque el dolor no atendido se convierte en enojo, y el enojo no sanado se convierte en dureza del corazón. Pero si al despertar tú le entregas ese dolor a Dios, si lo invitas a caminar contigo desde el primer segundo del día, entonces Él toma ese dolor y lo transforma. A veces en consuelo, a veces en enseñanza, a veces en fortaleza. Pero nunca lo deja igual, porque Dios nunca desperdicia una lágrima entregada en oración. ¿Y sabes qué más ocurre cuando haces esto con constancia? Que un día, sin darte cuenta, te vuelves más fuerte, más sabio, más empático. Comienzas a entender a otros, a levantar a los que caen, a consolar con las mismas palabras que un día te consolaron a ti. Y entonces descubres que todo ese sufrimiento que parecía inútil, Dios lo usó para prepararte, para pulirte, para hacerte más parecido a Cristo. Por eso hoy quiero decirte con claridad: no, el dolor no se va solo por poner a Dios primero, pero sí se transforma. Y más aún, tú te transformas, porque ya no lo enfrentas desde tu debilidad, sino desde la fuerza que recibiste cuando lo buscaste temprano.
Ya no lo interpretas desde el abandono, sino desde el amor incondicional que sentiste cuando le dijiste: Señor, no entiendo, pero aún así te adoro. Y esa clase de fe, alma mía, mueve montañas. Parte 7. Cuando Dios es primero, aprendes a esperar sin perder la fe. Una de las cosas más desafiantes de la vida espiritual no es orar, no es creer, no es empezar, es esperar. Porque esperar significa caminar sin ver, creer sin tener pruebas, seguir avanzando sin saber cuándo llegará lo que pediste. Y en medio de ese terreno tan incierto, es fácil que el corazón se canse, que la mente se llene de dudas, que el alma diga: Señor, ¿cuánto más? Pero alma mía, escucha esto con atención. Cuando tú pones a Dios primero, incluso la espera se convierte en una escuela divina. Poner a Dios primero no significa que todo se dará al instante. No, eso sería tratar a Dios como un cajero automático de milagros. Ponerlo primero significa decirle: Señor, aun si no entiendo tus tiempos, confío en tu corazón. Es despertarte cada mañana y antes de quejarte por lo que no ha llegado, adorarlo por lo que Él ya está haciendo en lo invisible. Porque sí, hay cosas que Dios hace en silencio, milagros que se gestan lejos de tu vista, procesos que están en marcha, aunque tú no los notes, puertas que se están construyendo para abrirse en el momento exacto. Pero si tú no estás conectado a Él desde temprano, corres el riesgo de interpretar su silencio como abandono. Y eso, alma mía, es una de las mentiras más peligrosas del enemigo: hacerte creer que el hecho de que Dios esté en silencio significa que ya no está. Por eso es tan vital empezar el día con Él, porque si no lo haces, la espera se convierte en desesperación. Pero si lo haces, la espera se convierte en preparación, porque Dios no solo está preparando lo que te va a dar, te está preparando a ti para recibirlo. Y eso, muchas veces, tarda más, porque tus bendiciones no solo necesitan un tiempo justo, necesitan una versión tuya que esté lista para sostenerlas. Y esa versión se moldea cada mañana cuando decides decir: Dios, aquí estoy otra vez. Te sigo esperando, te sigo adorando, te sigo poniendo primero. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 25, dice: Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Notas el orden? Esperar no es pasivo. Esperar va de la mano con buscar. Si solo esperas, te agotas. Pero si esperas buscando, adorando, rindiendo, aprendiendo, entonces el tiempo ya no es un enemigo. Es un aliado que Dios está usando para formar en ti carácter, sabiduría, humildad, fe verdadera. Y te pregunto con amor, ¿qué haces en tus mañanas mientras esperas? ¿Te llenas de ansiedad, de dudas, de quejas? ¿O aprovechas ese tiempo para buscar a Dios más profundo, para conocerlo más, para ser fortalecido? Porque hay una verdad que debes abrazar. La espera no te debilita cuando estás esperando con Dios. Te fortalece, te templa, te afina y te prepara para recibir no cualquier cosa, sino lo mejor de parte del cielo. Además, cuando pones a Dios primero mientras esperas, no te defines por lo que todavía no tienes. Porque muchos hoy caminan con la cabeza baja porque aún no han conseguido esa meta, ese trabajo, esa pareja, esa sanidad, ese sueño, y se sienten incompletos, como si valieran menos. Pero si tú estás lleno de Dios desde que despiertas, tu identidad no se basa en lo que tienes o no tienes, sino en lo que eres: un hijo amado, una hija escogida, alguien en quien Dios está obrando aunque no lo veas todavía. Y cuando eso se graba en tu corazón, algo muy hermoso sucede. Dejas de medir tu vida por resultados y comienzas a medirla por relación. Ya no dices: Dios me ama porque me dio esto o aquello. Ahora dices: Dios me ama porque está conmigo en todo momento, incluso cuando no entiendo, incluso cuando espero. Y entonces tu oración cambia. Ya no pides solo resultados, pides presencia. Ya no exiges explicaciones, pides compañía. Ya no dices: Señor, ¿cuándo? Dices: Señor, aquí estoy contigo, aunque no vea, aunque no entienda.
no me sueltes. Y esa oración, esa sí mueve el cielo. Porque Dios no busca gente que se relacione con Él solo por lo que da. Él busca corazones que lo pongan primero, incluso cuando nada parece moverse. Y te aseguro algo, esos corazones Dios los honra. Tal vez no hoy, tal vez no como esperas, pero sí, en el momento justo, en la manera perfecta, en el tiempo que más gloria le dará a Él, y más bien, te hará a ti. Parte 8. Cuando Dios es primero, tu mente deja de ser campo de batalla y se convierte en terreno de paz. Vivimos en una generación donde la batalla más intensa no es la que se libra afuera, sino la que se libra dentro de la mente. Millones de personas se despiertan cada día sintiendo que están perdiendo la lucha interna contra pensamientos que no pidieron, emociones que no controlan y cargas que no saben cómo llevar. Y lo más duro es que muchos de esos pensamientos llegan justo al despertar. Ni siquiera te has levantado bien de la cama y ya estás sintiendo ansiedad. Ya estás recordando lo que no lograste ayer. Ya estás preocupándote por lo que puede salir mal hoy. Ya estás escuchando esa voz que te dice, no eres suficiente, no va a funcionar, no vas a salir de esta. Y por eso es tan vital poner a Dios primero cada mañana. Porque la mente, sin Dios, se convierte en terreno fértil para la confusión. Pero con Dios se convierte en una tierra firme donde crece la paz. Cuando tú decides al abrir los ojos que el primer pensamiento del día no será el temor, ni la preocupación, ni el cansancio, sino Dios, entonces estás estableciendo un muro espiritual que protege tu mente desde el inicio. Poner a Dios primero es más que una rutina, es una defensa mental. Es decirle a los pensamientos invasores, hoy no, hoy mi alma despertó alimentándose de la presencia. Hoy no me va a gobernar la ansiedad. Hoy no voy a permitir que el miedo escriba el guión de mi día. Hoy decidí que mi mente se llena de lo eterno, no de lo urgente. En Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira qué profundo. La transformación espiritual comienza en la mente, y la renovación del entendimiento no ocurre de forma automática. Ocurre cuando tú decides alimentar tu mente cada mañana con la verdad de Dios, no con el caos del mundo. Y es que es muy simple. Si lo primero que haces al despertar es abrir las redes, ver noticias negativas, leer mensajes tensos o llenarte de pendientes, ¿qué crees que va a pasar con tu estado mental durante el día? Vas a vivir corriendo, comparándote, sintiéndote insuficiente. Pero si lo primero que haces es buscar a Dios, meditar en su palabra, agradecer por lo que tienes, confiar en lo que aún no ves, entonces tu mente empieza a funcionar de otra forma. Porque la paz no viene del exterior. La paz es una construcción interior que se fortalece cuando Dios es tu prioridad. Y te lo digo con toda sinceridad, no importa cuántas técnicas uses para controlar el estrés, si no pones a Dios primero, todo será superficial. Porque los pensamientos no se vencen solo con afirmaciones humanas, se vencen con la verdad de Dios grabada en el alma. Y esa verdad solo entra cuando tú decides comenzar tu día con Él, cuando lo haces parte de tu primer aliento, de tu primera decisión, de tu primer pensamiento. Quizás te has sentido últimamente agotado mentalmente, con 1000 cosas en la cabeza, con preguntas sin respuesta, con miedos que no sabes de dónde vienen. Y tal vez has intentado de todo: descansar más, trabajar menos, distraerte, buscar entretenimiento, pero nada te calma, porque el verdadero descanso no está en dormir más horas, sino en descansar en Dios desde que abres los ojos. Él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ese descanso no ocurre si tú no acudes a Él, y ese acudir debe ser diario, profundo, personal. Cada mañana, cada despertar, cada vez que tus ojos se abren, tienes una oportunidad nueva de decidir. ¿Voy a dejar que el mundo me invada
¿O voy a permitir que Dios llene primero mi mente? Y cuando tomas esa decisión con constancia, cuando cada día lo pones primero en tu mente, empieza a pasar algo increíble. Los pensamientos negativos pierden fuerza. Los ataques mentales se vuelven menos intensos. Comienzas a reconocer las mentiras que antes aceptabas como verdades. Ya no te defines por tus errores. Ya no permites que el pasado dicte tu presente. Ya no dejas que el miedo decida tu futuro. Porque tu mente, alma mía, está siendo renovada por la presencia de Dios. Ya no es un campo de guerra, ahora es un lugar de encuentro. Un terreno donde el Espíritu Santo siembra paz, confianza, esperanza, claridad. Y eso no tiene precio. Por eso hoy quiero animarte con todo el corazón a que desde mañana, desde muy temprano, tomes control de tu mente poniendo a Dios primero. Antes de revisar el celular, antes de preocuparte por lo pendiente, haz una pausa sagrada. Habla con Dios. Llena tu mente de su palabra, de su promesa, de su amor, porque cuando Dios es el primero en tu mente, todo lo demás se pone en su lugar. Parte 9. Cuando Dios es primero, caminas con discernimiento y evitas caminos que llevan a la ruina. Hay algo que no se dice mucho, pero que es crucial para la vida de fe. No todo lo que parece bueno es de Dios. No toda oportunidad es bendición. No toda voz es guía. No todo camino amplio conduce a buen destino. Y si tú no tienes discernimiento espiritual, fácilmente puedes ser engañado, seducido, confundido. El enemigo no siempre se presenta como un monstruo oscuro. Muchas veces se disfraza de aparente luz, de lo fácil, de lo rápido, de lo tentador. Por eso, alma mía, es tan importante que pongas a Dios primero cada mañana. Porque cuando lo haces, Él afina tu discernimiento. Él te muestra lo que no todos ven. Te hace sentir una incomodidad sagrada cuando algo no es para ti, aunque todos digan que sí. Y también te da paz y confirmación cuando algo sí es parte de su plan, aunque no tenga lógica humana. Ese discernimiento, esa sensibilidad a la voz de Dios, no se consigue con ruido, se consigue en la quietud del amanecer cuando lo buscas de corazón. Poner a Dios primero es como limpiar el lente con el que ves el mundo, porque si ese lente está sucio por tus emociones, tus heridas, tus deseos desordenados, terminarás viendo mal, llamarás bueno a lo que te destruye y evitarás lo que en realidad venía para levantarte. Pero si tú empiezas el día con Dios, Él te ayuda a ver con claridad, a tomar decisiones que te acercan a tu propósito y no que te alejan, a alejarte de relaciones que te apagan espiritualmente, a decir no cuando todos te presionan a decir sí, a frenar cuando todo el mundo corre, porque ya no decides por presión, decides por convicción. En Proverbios capítulo 3, verso 7 dice: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mira qué directo, no te fíes solo de tu lógica, de tus emociones o de tu experiencia. Porque tu corazón sin la dirección de Dios puede equivocarse, pero si pones al Señor al frente, si le entregas tu día, tu criterio, tus pasos, entonces el mal no te tomará por sorpresa, porque Él te advertirá, te inquietará, te detendrá. Y ese freno divino, aunque no siempre se entienda al momento, te puede salvar de un desastre. Y te lo digo con todo el amor que hay en mi alma. Hay cosas que no necesitas experimentar para saber que no son para ti. Solo necesitas discernimiento. Y ese discernimiento no lo venden, no lo dan los títulos. No se consigue por leer frases bonitas. Se cultiva buscando a Dios cada mañana, rindiendo tu voluntad, pidiéndole: Señor, abre mis ojos, muéstrame lo oculto, no permitas que me engañe. Quiero caminar en tu verdad, no en mi impulso. ¿Te imaginas cuántas decisiones diferentes habrías tomado si ese día hubieras comenzado escuchando la voz de Dios? ¿Cuántos errores podrías haber evitado si al despertar hubieras dicho: Señor, guíame hoy? ¿Cuántas palabras no hubieras dicho? ¿Cuántas puertas no hubieras abierto? ¿Cuántas heridas no te habrías hecho? Pero no te lamentes. Hoy es un nuevo día.
Hoy tienes la oportunidad de empezar a hacerlo distinto. Hoy puedes decidir que tu discernimiento no va a depender de tu experiencia ni de tus emociones, sino de la dirección de Dios. Y eso solo se construye si lo pones primero, si le das el primer lugar en tu agenda, en tu mente, en tu alma. Si lo buscas antes de decidir, antes de hablar, antes de avanzar. Y hay algo más. Cuando pones a Dios primero y Él te da discernimiento, también te da valentía para obedecer. Porque hay momentos donde ver lo correcto no es suficiente. Hay que tener el valor para hacerlo. Y ese valor no viene del orgullo, viene de la comunión, de esa certeza interior que te dice, aunque esto no le guste a todos, yo sé que es lo correcto. Aunque me critiquen, yo sé que esta es la voluntad de Dios. Aunque parezca más difícil, este es el camino que agrada al Señor. Y ese tipo de obediencia, alma mía, Dios la honra de formas que no imaginas. Porque cuando tú decides caminar con discernimiento y no por apariencia, estás diciendo, Señor, yo no quiero éxito a costa de mi paz. Yo no quiero bendición sin tu respaldo. Yo no quiero caminos fáciles si tú no vas conmigo. Y Él, al ver tu entrega, tu madurez, tu determinación, te abre puertas que nadie puede cerrar. Te guarda del error. Te guía por sendas de justicia. Te libra del lazo del enemigo. Y te da una vida con sentido, con propósito, con dirección. Así que no subestimes el poder de esa decisión diaria. No pienses que poner a Dios primero es algo pequeño. Es la diferencia entre vivir guiado por el cielo o arrastrado por el mundo. Es la diferencia entre repetir ciclos o avanzar con propósito. Es la diferencia entre ver con tus ojos y ver con los ojos de Dios. Parte 10. Cuando Dios es primero, tu casa entera comienza a ser transformada y cubierta. Hay una promesa que se activa cuando alguien en una familia decide poner a Dios primero. No importa si esa persona es la única que cree, la única que ora, la única que busca. Cuando alguien se levanta con fe y busca a Dios desde la primera hora del día, algo poderoso empieza a ocurrir en el ambiente espiritual de su hogar. No lo ves de inmediato, no lo puedes medir con los ojos, pero sí, alma mía, se siente, se mueve, se nota con el tiempo. Poner a Dios primero no es solo una decisión personal, es una cobertura espiritual, porque tú no vives solo. Tu fe tiene impacto en los que te rodean. Tus oraciones matutinas no solo bendicen tu jornada, se extienden como un manto invisible sobre tu familia, sobre quienes comparten contigo, sobre los que quizás aún no creen, pero que un día mirarán hacia atrás y dirán, gracias a ti, conocí a Dios. Gracias a tu constancia, a tu búsqueda, a tu ejemplo. Y mira lo que dice Hechos capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué promesa más poderosa! Pero esa salvación no es solo para el alma eterna, también empieza en lo cotidiano. Porque cuando tú pones a Dios primero, tu casa se vuelve diferente. Hay un ambiente distinto. La atmósfera cambia. Las peleas disminuyen. La paz se siente. Los hijos escuchan otra clase de palabras. Tu pareja nota otro tono en tu voz. Todo empieza a ser tocado, porque cuando Dios reina en el corazón de uno, empieza a gobernar en el hogar completo. Y ojo, no se trata de que todo será perfecto de un día para otro. No se trata de que todos cambiarán al mismo tiempo. Pero sí se trata de sembrar, sembrar y sembrar. Cada mañana que tú despiertas, oras, agradeces, lees la palabra, decides actuar con amor, con firmeza, con perdón, con paciencia, estás sembrando el reino de Dios en tu casa. Aunque parezca poco, aunque nadie te lo reconozca, aunque te sientas solo, Dios ve, Dios escucha, y Dios honra la fidelidad de los que lo buscan primero. Además, cuando lo pones primero en tu casa, Él también pone un cerco de protección. Es como si rodeara tu hogar con ángeles, con presencia, con poder espiritual. Hay cosas que no llegan a ti ni a los tuyos porque tú lo pusiste primero. Hay accidentes que fueron evitados, enfermedades que fueron detenidas, ataques espirituales que fueron frenados,
simplemente porque tú decidiste comenzar el día con Dios. Recuerda esto: lo que cubres en oración permanece firme. Lo que olvidas cubrir queda expuesto. Por eso poner a Dios primero no es una opción para cuando tienes tiempo, es una urgencia diaria. Porque tu familia necesita más que dinero, más que comida, más que palabras bonitas. Necesita un ambiente donde Dios sea el primero. Y ese ambiente comienza contigo. Y quizás me dirás, pero en mi casa nadie cree, nadie ora, me siento solo. Y yo te digo, entonces tú eres el instrumento, tú eres el punto de inicio, tú eres la luz encendida en medio de la oscuridad. Y mientras más fiel seas en poner a Dios primero, más influencia tendrás, aunque al principio no lo veas. Porque la constancia es el lenguaje que transforma el ambiente, no los gritos, no la imposición, la constancia, la presencia, el ejemplo. Y otra cosa que no puedes olvidar: los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Si tienes hijos, sobrinos, nietos, ellos te están observando. Y si tú cada mañana pones a Dios primero, si ellos te ven orando, leyendo, cantando, agradeciendo, aunque hoy no lo imiten, mañana lo recordarán. Y cuando tengan una necesidad, sabrán a quién acudir, porque tú les enseñaste el camino sin palabras. Cuando pones a Dios primero, no solo estás ordenando tu vida, estás levantando una generación con fundamentos sólidos, estás sembrando fe en terreno fértil, estás construyendo un legado que va más allá de ti, porque todo lo que se edifica sobre la roca permanece. Y cuando Dios es la roca de tu casa, ni la tormenta más fuerte podrá destruir lo que Él ha comenzado a hacer. Así que si alguna vez dudas si vale la pena levantarte temprano a buscarlo, si te preguntas si tu oración de la mañana hace alguna diferencia, si sientes que tu esfuerzo pasa desapercibido, recuerda esto: cuando tú pones a Dios primero, tu casa entera empieza a ser transformada. Tal vez lentamente, tal vez en silencio, pero sí, se transforma. Y lo que hoy ves pequeño, mañana será testimonio. Parte 11. Cuando Dios es primero, tu identidad se sana, la culpa se rompe y caminas en libertad. Uno de los ataques más frecuentes del enemigo no ocurre en tus circunstancias externas, sino en tu identidad. Porque si el enemigo logra que te veas a ti mismo como alguien roto, sucio, culpable, indigno o sin esperanza, ya no necesita quitarte nada más. Tú mismo te vas a limitar. Vas a dejar de soñar. Vas a dejar de orar. Vas a dejar de creer que Dios puede usarte. Vas a pensar que no mereces su amor. Y vas a caminar con una carga que nunca fuiste llamado a cargar. Por eso es tan importante que pongas a Dios primero cada mañana, porque cuando tú lo buscas desde que abres los ojos, Él comienza a reconstruirte desde dentro. Él no solo te da fuerza para enfrentar el día, te da verdad para derrotar las mentiras que te han dañado por años, mentiras que dicen que no vales, que ya es tarde, que no vas a cambiar, que nadie te ama, que tu pasado te descalifica. Pero cuando estás en la presencia de Dios desde el amanecer, esas mentiras empiezan a quebrarse, porque su voz, alma mía, es más fuerte que cualquier acusación. Y tal vez llevas años caminando con una culpa silenciosa, cosas que hiciste, palabras que dijiste, errores que cometiste, decisiones que hoy aún te pesan. Y por más que te levantes y avances, hay algo dentro que no te permite sentirte del todo libre. Y te esfuerzas, trabajas, das lo mejor de ti, pero dentro de ti hay un susurro constante que dice: tú no mereces paz, tú no mereces ser bendecido, tú no eres como los demás. Pero cuando tú pones a Dios primero, Él mismo te saca de ese ciclo de condena, porque su presencia no solo te levanta, también te limpia, te restaura, te recuerda quién eres: hijo, hija, amado, perdonado, renovado, llamado. No importa si ayer fallaste, si hoy decides buscarlo, Él te extiende su mano, no para juzgarte, sino para sanarte. Y no, eso no significa que vas a olvidar todo de inmediato, pero sí significa que vas a empezar a caminar sin cadenas,
porque el que camina con Dios cada mañana, camina sabiendo que fue perdonado, restaurado y aceptado por gracia, no por mérito. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esa renovación no ocurre una sola vez, ocurre cada día, cada mañana, cada vez que decides poner a Dios primero y decirle: Señor, hoy también necesito que me recuerdes quién soy. Y mira lo hermoso. Cuando tu identidad se sana, cambian tus decisiones. Ya no actúas para probar tu valor, actúas desde tu valor. Ya no te relacionas por miedo a estar solo, sino porque sabes que eres amado. Ya no aceptas cualquier cosa por carencia. Ahora tienes discernimiento para recibir solo lo que está alineado con tu propósito. Porque cuando Dios es primero, tu corazón se llena y ya no caminas con hambre emocional. Y eso te protege, te da paz, te da fuerza, te da dirección. Ya no repites patrones del pasado, ya no corres detrás de lo que te destruyó, ya no te comparas con otros, caminas con libertad, porque ahora sabes quién eres y sabes a quién le perteneces. Y tal vez nadie más lo nota, pero tú lo sientes, sientes que ya no reaccionas igual, que ya no cargas lo mismo, que ya no te afecta tanto lo que antes te detenía. Y no es porque la vida se volvió más fácil, es porque ahora estás arraigado en la verdad de Dios, esa que te recuerda cada mañana: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo no te abandono, yo te sostengo, yo te doy un nuevo comienzo cada vez que me buscas. Por eso, no te conformes con vivir cargando culpa cuando puedes caminar con libertad. Y esa libertad no la da el mundo, la da el encuentro constante con Dios, esa búsqueda diaria, sincera, profunda, ese momento al despertar donde no necesitas decir muchas palabras. Basta con que digas: Padre, aquí estoy, me rindo otra vez. Lléname, guíame, sáname. Recuérdame que no soy mi pasado, que no soy mi error, que no soy lo que otros dijeron, soy lo que tú dices que soy. Y cuando haces de ese momento un hábito, una práctica diaria, una decisión constante, algo glorioso empieza a pasar. La culpa se va, la vergüenza desaparece, la voz acusadora se silencia, y lo que queda es tu verdadera identidad, la que Dios diseñó antes de que fueras formado en el vientre, una identidad que no depende de lo que haces, sino de lo que eres: hijo, hija, amado, llamado, restaurado, valiente, nuevo.